Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Preparatoria Regional Simón Bolívar. Desarrollo de habilidades digitales a través de dispositivos autónomos. Como proyecto tenemos Auto a Control Remoto con Arduino, presentado por Valeria Cruz Márquez, Johan Dorado Romero, Melissa Lezama Mayorga y José Antonio Ortega Zamora, para el profesor Marcos Gálvez Flores. Antes de comenzar, quiero dar a conocer la importancia y utilidad de los circuitos eléctricos con la electricidad en nuestro entorno. El impacto de los circuitos en la vida diaria es mucho opuesto a que gracias a estas podemos realizar actividades de una manera más fácil, porque gracias a estos circuitos podemos tener los celulares, computadoras, tabletas, etc. La electricidad ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de comunicarnos y hasta de disfrutar de tiempo libre. La electricidad mueve el mundo. Por eso es difícil imaginar nuestra vida sin electricidad. Pero la electricidad en su estado natural puede tener efectos devastadores, como ocurre durante las tormentas eléctricas. Para poder utilizarla de manera segura es necesario domesticarla, es necesario controlarla. Las instalaciones eléctricas son muy importantes, ya que a través de estas es que la luz puede hacer funcionar diversos aparatos y poder facilitarnos la vida. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta de las instalaciones eléctricas es que no todas las instalaciones eléctricas son iguales y que tienen el mismo uso. Por ejemplo, la instalación eléctrica de una casa no es la misma a la de una fábrica. Esto es porque el consumo de energía no es el mismo en la casa que en la de la fábrica. Esto se debe al número de equipos que se desea conectar en cada instalación, porque la instalación de una casa que cuenta con solo focos y una tele no es la misma que la de una casa en la que se tienen diversos equipos conectados, como son la televisión, la radio, el refrigerador, el microondas, los focos y algunos otros aparatos electrónicos que consumen energía. Una de las cosas malas que tienen las instalaciones eléctricas es que si se llegan a instalar mal pueden causar infinidad de accidentes que pueden costar la vida de las personas, ya que una mala instalación puede causar un incendio en cualquier lugar en que se encuentre mal instalado. Es durante el recorrido de la electricidad a través del circuito eléctrico cuando aprovechamos sus propiedades. La utilizamos para crear iluminación artificial en calles, residencias, fábricas, producimos calor con la calefacción y frío con los sistemas de refrigeración. Hacemos funcionar aparatos eléctricos, electromagnéticos y digitales que nos facilitan enormemente la existencia. Para poder llegar a este punto tuvimos que realizar diferentes prototipos, conociendo cada elemento y su función que hace dentro de un circuito eléctrico, empezando desde lo más básico y fundamental de lo que es un circuito eléctrico. Para ello nos basamos en la pregunta: ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, pues es la unión de dos o más elementos que permiten circular la corriente eléctrica, facilitando el flujo de electricidad al mismo tiempo que nos da la posibilidad de controlarla. El término circuito es una derivación de la palabra círculo y designa todo recorrido o trayectoria cuyo punto de origen es el mismo que el destino. En el caso de la electricidad, origen y destino se ubican en la fuente de energía. El circuito eléctrico es, por lo tanto, el recorrido que hace la electricidad desde su punto de origen en la fuente hasta su regreso a la misma. El recorrido puede ser tan grande como una ciudad o muy pequeño como el interior de un microchip, o de tamaño medio como las instalaciones eléctricas residenciales o industriales. El objetivo de nuestro proyecto final es realizar la simulación de un auto con 4 motores aficionados y controlar el movimiento de los motores con la implementación de un sensor infrarrojo. Al recibir la señal infrarroja emitida por un control remoto, este a su vez accionará los movimientos de los motores previamente programados. Pero para ello explicaremos antecedentes de los cuales tuvimos que haber realizado y pasado para poder llegar hasta este punto. Bueno, ahora explicaré los antecedentes para cómo pudimos llegar hasta hacer este dicho circuito del carro a control remoto. Partes fundamentales de un circuito eléctrico, en el cual las partes fundamentales es el generador, la parte del circuito, donde se produce la electricidad, en este caso es la batería de 3 voltios, manteniendo una diferencia de extensión entre sus extremos. La otra parte son sus conductores, lo cual son estos cables que dividen los colores rojo y negro, y es por donde circulan los electrones impulsados por el generador. La otra parte es la resistencia, la cual son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica.
hago acá un paréntesis, ya que un dato importante que la unidad de la resistencia en el sistema internacional es el ohm, que se representa con una letra griega en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Existe una ley llamada Ley de Ohm, la cual tiene fórmula para calcular dichos elementos. Esta es R es igual a voltaje sobre intensidad. Y como último elemento importante en un circuito eléctrico es el LED. En este caso sería el dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite una luz y trabaja como un diodo normal, pero al recibir corriente eléctrica emite luz. Ahora pasamos a la siguiente parte. Bueno, a continuación tenemos otra actividad que hicimos anteriormente, en lo cual muestra lo que es la placa de Arduino. Aquí la tenemos la placa de Arduino, como podemos observar, tiene diferentes elementos en ella. A continuación mostraré una imagen más específica donde se puede notar cada elemento de la placa de Arduino. Para ello necesitamos saber qué es la placa de Arduino. La placa de Arduino es una plataforma de desarrollo de electrónica y programación que se compone a grandes rasgos de un microcontrolador y sus entradas y salidas, listas para usar, así como también la facilidad de comunicación con otros dispositivos. El Arduino cuenta con 6 entradas analógicas que soportan una tensión de hasta 5 voltios y pueden ser escaladas a valores menores pero no superiores. A continuación, fuimos avanzando diferentes actividades para poder llegar hasta el proyecto final. En otra actividad nos incluye lo que es los motores aficionados y lo que es el puente H, que es la actividad número 12. Como podemos aficionados combinados con la placa de Arduino. Bueno, aquí ya lo tenemos, lo que son los motores aficionados, en el cual son dos, y este que está en medio, que es el puente H. Bueno, el puente H es el circuito electrónico que permite activar los motores eléctricos, y los motores aficionados son los que harán la función física de girar. Bueno, en el motor puente H tenemos diferentes entradas, la cual es potencia 1, activar 1 y 2, entrada 4, entrada 1, salida 4, salida 1, tierra, 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 y salida 3, salida 2, entrada 3, entrada 2, y por último activar 3 y 4 y potencia número 2. De esta misma manera lo tenemos aquí la placa de Arduino, el cómo se puede observar se conectan diferentes cables para que ésta pueda activar los motores. Los motores aficionados girarán dependiendo del código que se usa. Estos tienen diferentes entradas, de las cuales son negativo, positivo. Igualmente en el segundo motor aficionado igual es negativo y positivo. Estos se conectan a lo que es el puente del motor del puente H y así hacen su función de poder girar dependiendo del código que se usa. La explicación y el desarrollo de cómo hacer un carro a control remoto. Bueno, para empezar explicaré los elementos que debe contener este, lo cuales son una placa de Arduino, 4 motores aficionados, 2 baterías de 9 voltios y 2 controladores de motor de puente H. Comenzamos conectando de la entrada GND del Arduino a la entrada negativa de las baterías. Después empezamos desde la parte de abajo. Conectamos de la placa de Arduino de 5 voltios a la entrada 1, 9 y 16 del controlador. Después conectamos la entrada positiva al pin 8 del motor puente H. Conectamos las terminales 4, 5, 12 y 13 del motor del puente H a la terminal negativa de la batería.
Bien, ahora conectamos las terminales 2, 7, 10 y 15 de nuestro controlador a los pines que van del 2 al 5 de la placa de Arduino. Después, Conectamos las entradas positivo y negativo de cada motor a las terminales 3, 6, 11 y 14 de nuestro controlador. Se realiza el mismo proceso de aquí abajo a aquí arriba. Empezamos girando a 180 grados nuestro controlador. Conectamos a 5 voltios las terminales 1, 8 y 16. Conectamos el positivo de la batería al pin 9 de nuestro controlador. Después, las entradas negativas de la batería a las terminales 4, 5, 12 y 13. Ahora conectamos los pines 2, 7, 10 y 15 del controlador a los pines del Arduino que van del 6 al 9. Bien, ahora conectamos los motores a las terminales 3, 6, 11 y 14 del controlador. Listo, ahora buscamos lo que es un sensor IR en nuestro buscador de componentes. Y lo colocamos en nuestra área de trabajo. Conectamos a 5 voltios la potencia del sensor. Y la entrada tierra lo conectamos en la entrada GND del Arduino. Colocamos una resistencia de 1 kilo ohms que va de la salida a cualquier entrada del Arduino.
Ahora lo que procedemos a hacer es buscar un control remoto. Y lo colocamos en nuestra área de trabajo. Y así quedaría nuestro motor, nuestro carro a control remoto. A continuación, hablaré acerca de la codificación, el código que se llevó a cabo para realizar con éxito este proyecto de carro a control remoto. Tenemos que la primera línea manda a llamar a la librería necesaria para recibir las señales del control remoto. La línea número 1. En la línea número 2 tenemos que es la que declara en qué pin van a recibir las señales del control remoto, que en este caso lo hemos declarado que en el pin número 10 es donde se recibirá. En las otras dos, en las siguientes dos, me imagino que son de la configuración de las librerías para el manejo de los datos recibidos. La línea deco-results indica que en la variable results se almacenará el valor recibido del control. Como podemos observar, empezaremos a ver motor A, motor B, motor C y motor D. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí es donde se declaran los pines con los que se va a controlar cada motor. Tenemos que en el motor A, la entrada A1 es en el pin número 2, la entrada A2 es en el pin número 3. En el motor B tenemos que la entrada B1 es en el pin número 4. En la entrada B2 es en el pin número 5. El motor C, tenemos que en la entrada C1 es en el pin número 6. En la entrada C2 es en el pin número 7. Y por último, el motor D, en la entrada D1 es igual al pin número 8. Y en la entrada D2 es igual al pin número 9. Iniciaremos con void setup, que la función llamada setup es para declarar el modo de los pines que controlan los motores. Pin mode es la instrucción utilizada para ello. Dentro de los paréntesis se encuentra primero el número del pin que se quiere configurar y después, al utilizar output, se establece ese pin como salida. La última línea de la función inicializa la recepción de datos del control remoto, que podemos observar que la última, en este caso, es la línea número 16. Pasaremos a void loop. La función loop, que su nombre se indica, es la que se estará repitiendo constantemente. De acuerdo a lo visto a lo largo de este semestre en la materia de desarrollo de habilidades digitales a través de dispositivos autónomos impartida por el maestro en educación Marcos Gálvez Flores, comenzando desde la introducción a componentes electrónicos y placas de desarrollo hasta la presentación de nuestro proyecto final. Durante las clases conocimos lo más básico como los circuitos eléctricos y sus componentes, saber qué es un diodo y un interruptor, las placas de desarrollo y los modelos como Arduino, Onion, Raspberry Pi, conocer qué son las resistencias y cómo medirlas, también la utilización de Tinkercad. Conocimos algunos componentes como el piezo, diferentes tipos de motores, también cómo calcular el voltaje, entre otras cosas. Para nuestro proyecto final, el cual fue un auto a control remoto con Arduino en Tinkercad, utilizamos los siguientes componentes: una placa de Arduino, un R3, dos controladores de motor de puente H, dos pilas de 9 voltios, cuatro motores de aficionados, o también conocidos como motor Garreau. La parte del cableado resultó sencilla, pero sí un poco tardado, ya que eran muchas conexiones. En la parte de programación, el código fue dado por el autor del video. La parte complicada es la explicación del mismo, ya que se necesita conocimiento del tema. Primero, comprenderlo nosotros para poder explicar de una manera detallada y entendible el código. Al final logramos comprender el porqué de cada línea del código, gracias a todas las explicaciones y las actividades planteadas anteriormente en las clases.